Corvus Corax, aún consternado por la huida de Prodidio, se enteró de esta masacre y reunió a todas las tropas posibles para lanzarse en búsqueda de su hermano Vulcan. Necesitaban de él para poder hacer frente a la Legión Omega. No podían prescindir de uno de los mejores primarcas, y menos cuando se trataba de Vulcan. Necesitaba de los Salamandias, de su gran pureza, de su maestría en la forja, de su habilidad con el fuego. No iba a permitir que Guilliman se saliese con la suya, y menos tras haber perdido a uno de sus hermanos. La Guardia del Cuervo encontró un rastro de los Salamandias en el mundo de Nam, no muy lejos de Miral. Deberían de haberse atrincherado para evitar el avance de los traidores. Nam era un mundo bastante inhóspito. Aun considerando a los Salamandias como una legión sumamente efectiva, ese planeta no era su mejor refugio. Aun así, Corax pensó que debería de haber alguna razón de peso para que Vulcan hubiese elegido ese planeta y no otro. Establecieron órbita y bajaron al planeta. Los Salamandias recibieron a la Guardia del Cuervo con los brazos abiertos. Era bastante extraño el comportamiento de los hijos de Vulcan. Estaban bastante extasiados. Eran demasiado extravagantes, incluso algunos apenas llevaban una porción de su armadura. Corax supuso que sería el desgaste de Miral, sumado a los ataques de la propia fauna local de Nam. Vulcan era un experto en adquirir nuevas técnicas y sabía de sobra cómo adaptarse a un terreno sumamente inhóspito. Tras un gran banquete, Vulcan y Corvus hablaron a solas. «Me alegra ver que sigues vivo, hermano Vulcan. Pensaba que habías perdido la vida en Miral. No me decía la idea de perder a dos hermanos en una sola batalla. Hubiese sido toda una desgracia. Miral fue bastante inesperado, pero de alguna forma tenía que suceder tarde o temprano. Las fuerzas del Imperio no fueron nada comparado con el poder de la Legión Omega. Los dioses del caos le han dado grandes poderes, haciéndolos semidioses allá donde vayan. Los manos de hierro, de seguro, deberán de apoyar a Guilliman. Aunque con la muerte de Magnus, de seguro deben de quedar manos de hierro leales. Si son hijos dignos de Ferros, lo más seguro es que sigan sirviendo al Imperio. Aun así, Guilliman es demasiado temible por sí solo. Es un gran estratega, un líder nato y desde luego un primarca muy sabio. Tenerlo en nuestra contra es una desgracia, pero no tenemos alternativa. Ha traicionado al Imperio, ha traicionado al Emperador, se ha vendido a los poderes del caos y de seguro querrá destruir a nuestro padre. Destruir al Imperio, destruir a toda la humanidad, traernos la desgracia y sumirnos a todos en una gran oscuridad de la cual no podremos salir jamás. Tenemos que impedirlo. Corvus, no creo que Guilliman esté tan equivocado. El emperador no supo manejar su propio imperio, ni tan siquiera fue capaz de elegir un señor de la guerra con tal de terminar la discusión entre los hermanos. De hecho, me parece lo más sensato rebelarse contra el emperador. Le ha hecho demasiado daño a la humanidad y ahora debe pagar por sus crímenes. No siento realmente pena por la muerte de nuestro hermano Ferrus. Él pudo ser eliminado por la verdad del caos, pero decidió ignorarlo, sentenciándose a morir a manos de su hermano. Si tan solo hubiese sido iluminado por el dios del exceso, lo más seguro es que su vida hubiese sido salvada por los grandes poderes. Vulcan, estás delirando. ¿Cómo puedes creer que hay verdad en el exceso? No hay nada de verdad ahí, tan solo sufrimiento y dolor. Ferrus hizo bien, pero confió en su hermano Fulgin y murió por ello. Es tan solo un mártir de esta gran tragedia y tan solo espero que sea el único. Esta guerra no puede tener más víctimas innecesarias. Vulcan, necesito saber si estás con nosotros. Necesito reafirmar tu lealtad al Imperio. Ya sé que puede parecer absurdo, pero en estos tiempos cualquier precaución es poca.
Tu legión será de gran ayuda para reforzar las filas ante los implacables traidores. Vulcan, por favor, dime, ¿puedo contar contigo? Lo lamento, hermano, pero he de decirte que estás totalmente equivocado. El Imperio te ha lavado la cabeza totalmente. Te hace creer que realmente vale la pena luchar por él. Dime, ¿cuántos seres inocentes han sido sacrificados en nombre del emperador para jamás ser recordados? El caos no es más que la solución natural. Liberar de la ignorancia a los miles de seres humanos dependientes del imperio, hacerlos libres, darles las herramientas para forjar su propio destino. Solo el caos puede hacer eso. Hermano, acepta la verdad primordial, únete a nosotros. El Señor de la Guerra te aceptará en su gran cruzada y derrotaremos al emperador de una vez por todas juntos. No, hermano, no me hagas tener que hacer esto. No quiero alzar mis armas contra ti. No quiero hacerlo, por favor. Recapacita, hermano. No caigas en la tentación de Gulliman, por favor. Si esto es lo que quieres, Salamandias, quémenlo todo. Por el dios del exceso, por el dios de la libertad. Corvus se dio cuenta demasiado tarde. Su hermano Vulcan y su legión habían elegido adorar al dios del caos Slaanesh. Su legión estaba siendo diezmada, masacrada hábilmente por una fuerza conjunta de demonios y marines traidores. No había esperanzas de sobrevivir más que una segunda huida táctica. Odiaba no poder darle guerra al traidor, pero no iba a dejar que sus hijos muriesen en vano. No esta vez. Vulcan sonrió vilmente mientras vio cómo Corvus salía del planeta junto con los últimos de sus hijos. No quería matarlo allí mismo. Quería esperar a un duelo para sentir el máximo placer posible. El néctar de la victoria es más dulce cuando una victoria es justa. Paralelamente, la Legión Omega había visitado pacíficamente Skashenbolt, una gran fortaleza de los guerreros de hierro, para conseguir su apoyo en la cruzada contra el emperador, alegando que siempre habían sido los olvidados del imperio. Los guerreros de hierro siempre eran los que recibían las batallas más duras, los que sufrían más y los que siempre eran olvidados a la hora de dar méritos. Nunca habían sido recompensados por tal sacrificio, mas los dioses del caos le darían todo aquello por lo que han luchado. Los recompensarían de verdad, les daría todo el mérito que realmente tenían. Les daría el honor que siempre habían buscado. Quien estaba al mando de aquella flota de la Legión Omega era Tauro Nicodemos, que antes de abrir fuego quería conseguir una tregua con los guerreros de hierro con tal de aumentar las filas de los traidores. Quien lo recibió fue el comandante Barabás, comandante de la cuarta compañía de los guerreros de hierro en aquella posición. Tras una discusión encarnizada, Barabás declinó totalmente la oferta, con una frase que sería recordada por toda la posteridad: «Antes muerto que traidor». La Legión Omega inició el ataque a Skashenbolt, desatando todo el poder de los dioses del caos con su artillería corrupta. Los guerreros de hierro no dieron su brazo a torcer y se mantuvieron firmes a la lealtad del emperador. Por desgracia, uno de ellos lo traicionó y lo destrozó todo desde dentro: Grendel, y que, ignorando las órdenes de su comandante, masacró a varios de sus hermanos desde la retaguardia, apoyando abiertamente a la Legión Omega y a los traidores. En el final del asedio, Barabás se enfrentó cara a cara con Grendel. Grendel le dio una última oportunidad de redimirse y de unirse al bando del caos, de aceptar la verdad primordial. Barabás hizo caso omiso y luchó contra Grendel, el cual le dio una lucha digna antes de acabar con la vida de su antiguo capitán. Dándose cuenta de su error, Grendel llenó la fortaleza de cargas explosivas y destrozó la fortaleza desde dentro antes de que la Legión Omega pudiese ponerle las manos encima. Además, permitió que varios de sus antiguos compañeros pudiesen escapar.
A día de hoy no se sabe si Grendel traicionó a los guerreros de hierro o si al matar a Barabás se dio cuenta de su error y se intentó redimir. Es una cuestión que hasta el día de hoy sigue en discusión entre varios bibliotecarios. Cawa-Margu, o también conocido como la Bóveda, la gran prisión en Terra, fue asediada por Salamandrias con tal de conseguir aliados muy poderosos en su cruzada. Allí había seres de incalculable poder que de seguro serían una gran ventaja contra el emperador. Uno de los bibliotecarios guardias fue poseído por el caos, ayudando a los seguidores a ocupar la fortaleza. Rogaldor, al percatarse de esta acción, no tuvo más remedio que destruir la bóveda entera. Muchos prisioneros altamente valiosos se perdieron en esas ruinas, pero era preferible ser así. Era mejor que estuviesen muertos antes de que fueran traidores. Sentía una gran pena en su corazón, pero no había otra forma. Para perdurar la vida, a veces hay que morir. Rogaldor percibió que se había perdido contacto con su planeta natal, Ingwit. Era bien sabido que no era el planeta más tranquilo de todos, pero el hecho de no recibir ninguna comunicación resultaba bastante sospechoso. Temía que el planeta hubiese sido asediado por los traidores y se apoderasen de aquella posición tan estratégica, usándola como trampolín para llegar mucho antes a Terra. El pretoriano, al finalizar la construcción del Palacio Imperial, le dejó su cargo a Perturrabo y la defensa de Terra a los guerreros de hierro. Solo era temporal, ya que volvería al cabo de pocos meses, pero no dejaría que Terra se quedase desprotegida por un capricho de los traidores. Desde entonces, no se tiene noticias del primarca de los puños imperiales, ni tampoco se ha restablecido contacto con Ingwit. Dicen los rumores que en su planeta sus propios hijos le tendieron una trampa y lo masacraron en honor a una deidad del caos. Otros dicen que realmente no fue una trampa, sino una invitación para unirse a un bien superior, morir para volver a nacer. El único camino para la vida es la muerte, pensaban algunos. Hay quien dice que no fue así y que de Ingwit se vio una gran marea roja surgir. Otros dicen que fueron portales disformes azules y como aves de gran tamaño de 2 piernas los invocaban. De cualquier manera, no había noticias de Rogal hasta mucho tiempo después, cuando ya sería demasiado tarde como para una redención.